Hola, Dios les bendiga, soy el pastor José Soto del Ministerio Cristo Vida a las Naciones. Y ella que está aquí a mi lado es mi esposa. Soy Alejandra, la pastora, y también decirle que nuestros días de reunión son martes y jueves a las 20 horas y domingo a las 11 de la mañana. Y también contarle que tenemos diferentes departamentos, tenemos niños, tenemos preadolescentes, jóvenes, damas y varones. Y también decirle que nos puede seguir como Cristo Vida a las Naciones en el canal de YouTube y Facebook. Instagram. Sí, palabra difícil, pero ahí estamos para que nos ubiquen. Así que bueno, todo este trabajo lo que se está haciendo es para que sea un motivo de bendición para ustedes. Así que les esperamos y un gran abrazo y que Dios les bendiga. Hola queridos hermanos, estamos aquí nuevamente compartiendo una reflexión sobre la palabra del Señor. Esperemos que se encuentren bien y que podamos a través de esta plataforma llegar a otros lugares donde físicamente se nos hace complicado llegar. La porción de la palabra de hoy la encontramos en Hechos 17, del 16 al 34. Este es un pasaje donde Pablo se encuentra en Atenas y ve la religiosidad que tenían los atenienses. Bueno, Pablo en cierta oportunidad tuvo que ir allá porque venía de un viaje misionero y mientras esperaba a sus compañeros de viaje en la ciudad de Atenas, se dio cuenta que había muchos dioses, que ellos tenían muchos dioses. Si usted lo puede buscar en su Biblia, puede leerlo desde el pasaje, desde el versículo 16 hasta el versículo 34 del libro de los Hechos, el capítulo 17. Bueno, Pablo dice que llega a un lugar y ve que hay demasiados dioses. Mas, sin embargo, Pablo, mientras esperaba a sus compañeros, no perdió el tiempo y predicaba el evangelio a los judíos, predicaba el evangelio a los gentiles y a las personas que estaban ahí. Y pasando por cierto lugar se da cuenta de que hay cierto monumento que no tiene una estatua. Si usted busca en internet va a encontrarlo y decía una inscripción al Dios no conocido. Y a Pablo le llamó mucho la atención porque a pesar de que ellos tenían en cada columna, por decirlo de una manera, una estatua, ¿cómo era posible que había hasta un monumento a un Dios que no conocía? Parece loco, parece impresionante, pero esto sucede aún en la actualidad. Hay personas que le rezan a un Dios que no conocen o simplemente que ni siquiera existe. Hay personas que hablan, que dicen que pueden estar mucho tiempo dentro de la iglesia y no conocen a Dios todavía. Bueno, este era el tema de los atenienses. A Pablo se le da la oportunidad debido a que mientras hablaba, muchas personas les hacía ruido el conocimiento que tenía Pablo y de lo que Pablo expresaba, lo que era el evangelio de Jesucristo, y se le daba la oportunidad de llegar a un sitio que se llamaba el Areópago. El Areópago era un lugar donde se discutía ciertamente lo que era filosofía, lo que era la parte política de ese lugar. La palabra Areópago significa el monte de Ares. Y era un lugar donde, digamos que la alta alcurnia se reunía, no se reunía cualquier persona, y se discutían temas de mucha importancia. Y Pablo se le da la oportunidad de estar en este lugar. Y Pablo comienza diciéndole a los atenienses, veo que son muy religiosos. Bueno, eso lo dice el versículo 22. Varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. El por qué existía este monumento, nadie lo conoce. Unos dicen que probablemente estos atenienses habían escuchado del Dios de los judíos, del Dios de los hebreos, y que era un Dios que no tenía forma, porque sabemos que Dios es un Dios espiritual, que Dios no es un hombre como nosotros, sino que nosotros usamos lo que se conoce como el antropoformismo para darle forma, valga la redundancia, a Dios, o hombrificar a Dios, por decirlo de una manera.
Pero es un Dios que era invisible y ellos hicieron solo el monumento. Y como no tenía una forma, la inscripción pusieron al Dios no conocido. Lo otro que se cree es que si había un Dios al cual ellos no rendían pleitesía o culto, ellos iban a hacer un monumento por si acaso. No sabemos si existe o no existe, pero para que no venga juicio a nosotros, ahí te tenemos. Y si en algún momento se aparecía, ellos iban a decir, ahí tenemos tu monumento, solo que no te conocíamos. Entonces, esto supuestamente son las raíces de estos dioses. Pero lo que me impresiona de la predicación de Pablo es que, bueno, Pablo con su elocuencia, con su manera de hablar, con su manera tan sencilla, pero tan magistral de expresar el Evangelio, le presenta el Evangelio a los atenienses, pero cuando habla de que Cristo muere y que resucita, eso causa ruido en los atenienses, porque ellos no creían en lo que era la resucitación, la resurrección, perdón. Ellos tenían una forma distinta de creencia, ellos eran filósofos, personas que toda su vida se habían dedicado al pensar, al estudio, al conocimiento y a la lógica, y para ellos la resurrección era algo que era imposible. Y Pablo viene y presenta eso, y eso hace como un quiebre en lo que es la presentación de Pablo del Evangelio. Y bueno, esta predicación trae 3 reacciones, esta predicación de Pablo. Dice el 32, cuando oyeron la resurrección de los muertos, unos se burlaron. Los otros dijeron, ya te oiremos más acerca de esto otra vez. Y unos creyeron, entre ellos estaba Dionisio, el areopagita, que probablemente era el dueño del Areópago o que era un gentilicio que se utilizaba para las personas que vivían en ese lugar. Y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Increíblemente son las mismas 3 reacciones que podemos ver en una predicación en el año 2024. A pesar de que han pasado miles de años, las reacciones de los hombres siguen siendo lo mismo. Unos se burlan del Evangelio, otros les hace ruido, les llama la atención, pero no dan el paso. Pero hay otros que sí creen. Esto también lo había dicho el Señor unos años antes, aproximadamente unos 30 años después de su muerte, antes de su muerte, en la parábola del sembrador, que es una semilla, unas que en el camino de las aves se acogen la semilla, otras que no pueden crecer, otras que crecen pero no están bien fundadas, y hay otras que sí dan fruto. Esto era lo que el Señor estaba explicando, lo mismo que pasó cuando Pablo predica a los atenienses. Bueno, están aquellos que no son capaces de creer en el Evangelio, que quizás lo oyen, pero lo mastican, pero no se lo tragan, por decirlo coloquialmente. Están aquellos que por costumbre, que de oídas lo han oído, pero que practican solo aquellas cosas que les parecen o que realmente no han profundizado en las cosas y vivencias de nuestro Señor Jesucristo, que no ha hecho un clic realmente la palabra del Señor porque no se le ha permitido, porque su voluntad ha enajenado la palabra del Señor. Pero están aquellos que sí han tenido un encuentro con Dios. Aquellas personas que realmente creen de corazón, que dan fruto, aquellas personas que se entregan en su totalidad a lo que el Señor demanda de ellos. Pero ¿cómo sabes tú si estás adorando a un Dios que no conoces? ¿Cómo sabes tú si realmente este Dios que tú le oras, este Dios a que tú pides cuando estás en una situación difícil, es un verdadero Dios? ¿Cómo le conoces tú a Dios? ¿Cómo sabes tú que le conoces? ¿Hay algo que te pueda a ti decir, no, yo sí tuve un encuentro con Dios? Y no hablemos de encuentros ficticios, de que tuve un sueño, de que sentí que tembló la cama, de sentí que pasó una sombra y ese fue el Señor. No, realmente el Evangelio ha partido, ha penetrado, como dice la palabra, en tu vida. Has escuchado y eso ha hecho que brote una fe en ti. Has sentido tú la presencia del Señor, te has sentido perdonado. El Espíritu Santo, que es las arras, que es la garantía, te ha dicho, tú eres mi hijo.
¿Sabes tú realmente que eres salvo? Bueno, la palabra dice en 1 Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Cómo sabemos si le conocemos? Porque andamos como él anduvo. La sociedad va a decir cosas. Ahora este es cristiano, este es canuto. Ahora este dejó de hacer esto, este se cree más santurrón que todos los demás. La gente siempre va a hablar. Pero tú preocúpate de andar como él anduvo, porque este es el testimonio de que el Espíritu Santo habita dentro de ti. Pablo le dice a los Gálatas: antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, que Dios los conoce a ustedes. Hay un ejemplo de cómo sabemos que una persona es futbolista. Dale una pelota, un balón y ve cómo lo patea. ¿Cómo sabemos que una persona es buen bailarín? Ve cómo él baila. Tú tienes que ver en la manera en que él se maneja. Cómo anda esa persona. ¿Es buen chofer, buen conductor? Veamos cómo lo hace. Muchas veces en los trabajos te dan cierto tiempo de prueba para ver si tú realmente sabes lo que dices saber. Entonces, Pablo está diciendo, Juan dice en 1 Juan que tú tienes que andar como él anduvo. Si tú dices ser eso, tú tienes que comportarte como él lo hizo. Si tú dices que él lo conoce, tú tienes que andar como él anduvo. Filipenses 3:8. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Hay una que dice a fin de conocer a Cristo. Bueno, ¿cómo le conoces a Dios? Sabemos que tú no eres un griego, sabemos que tú no rindes culto a un monumento vacío, pero quizás hay facetas de este Dios. No es que Dios sea una persona que tiene muchas personalidades, no. Pero ¿cómo se ha presentado Dios a tu vida? ¿Se ha presentado como esa persona, como ese Dios que te proveyó en algún momento de necesidad? ¿O que te dio sanidad cuando estabas enfermo a ti o a algunos de tus familiares o a algunos de tus cercanos? ¿O como ese Dios que te consuela cuando has pasado por un momento de tristeza? ¿Cómo le conoces? Si ya vivimos que Él te conoce, según Gálatas 4, del 8 al 9, ahora yo te pregunto, ¿cómo tú le conoces a Él? Porque lo importante no es que alguien te conozca, que fulano te conozca, es si Dios a ti te conoce. ¿Qué va a decir Dios de ti o qué dice Dios de ti? Eso es lo que importa, no lo que la sociedad pueda decir. El Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Entonces, ¿cómo le conoces? ¿Con qué nombre? ¿Cómo se te ha presentado a ti Dios? ¿En qué manera, en qué situación, en qué circunstancia? ¿Como la provisión? ¿Como la consolación? ¿Como tu bandera? ¿Como tu estandarte? No lo sé. Ya eso son cosas individuales, porque Dios es un Dios que actúa de manera personal, que es un Dios que es íntimo. ¿Cómo ha sido el trabajo que Dios o el encuentro que Dios ha tenido contigo? Bueno, para finalizar, con unas breves preguntas, quiero que lleguemos a una reflexión. ¿Comprarías un auto sin manejarlo? ¿Sin ver cómo está? ¿Sin saber si le funciona todo? ¿O comprarías una casa simplemente por ver la fachada? ¿O eres tú de aquellos que adora a un Dios simplemente porque se le fue heredado? Porque su abuela, su mamá, su hermano, su tío, su papá, no lo sé, siempre han ido a la iglesia y bueno, se me hizo costumbre ir a la iglesia, pero no es algo que realmente yo lo haya canalizado. Entonces, muchos se conforman con conocer solo un poco de Dios, porque algunos son culturales, escuchan sermones y aprenden versículos de memoria, pero no quieren incomodarse con la palabra del Señor. Otros tuvieron un encuentro mucho tiempo atrás y viven su fe de los recuerdos.
sin tener en su vida actual una historia personal con Él, un compromiso real con Él. Este mensaje que nos invita a la reflexión y a hacer crecer tu nivel de intimidad con Dios. Si eres de aquellos que aún no le conoces, te invito a que lo conozcas, a que busques de su presencia. Si eres aquello que alguna vez formó parte de estos encuentros o vio cosas de Dios, no vivas de los recuerdos. Vive del actual. Está bien lo que pasó, está bien tu testimonio, pero la vida cristiana es en ascenso. Es algo que va de gloria en gloria, que es como la aurora del día que va creciendo. Y si eres de aquellos que sí está en este momento caminando con el Señor, hermano, yo te insto a que sigues, te motivo a que no desmayes, que van a venir, si te has pasado por situaciones difíciles, continúes ahí aferrado de la mano del Señor. Y que no seamos como estos atenienses que adoraban a un Dios que no conocía. Y que también podamos tomar el ejemplo de Pablo, que indiferentemente donde se encontraba, predicaba la palabra del Señor. Así que esta es la reflexión de hoy, hermanos, y esperemos vernos en otra oportunidad en una pequeña exposición de lo que es la palabra del Señor. Saludos, hermanos, y paz de Dios. Agradecemos su asistencia y participación en nuestra reunión. Iglesia Cristo Vida a las Naciones. Un lugar fácil de encontrar, difícil de olvidar. Abriendo un camino a la libertad, abriéndole puertas a la humanidad.